En Radio Ecos del Valle 91.3 presentamos el programa Hábitos Saludables en Pandemia, espacio que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hábitos Saludables en Pandemia. Recuerden que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. Y en esta jornada de día viernes, 1 de octubre, vamos a continuar, por supuesto, tocando estas temáticas tan importantes que tienen relación, por supuesto, con el llamado a la prevención a las medidas preventivas, sanitarias contra el COVID-19, pero también haciendo un repaso de todo lo que ha significado, ¿cierto?, en la comuna, el impacto de este virus. Y por ello, también esto y otros temas los vamos a tratar el día de hoy con Alejandro Rojas. Él es médico jefe del servicio de urgencia del Hospital Santa Elisa de nuestra comuna. Alejandro, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jaime, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, en tu calidad del jefe de servicio de urgencia, te ha tocado casi ser, por así decirlo, la primera línea en todo este tema, sobre todo cuando comienza esta pandemia el año 2020, que a todos nos pilla de sorpresa. Entonces, a modo de resumen, Alejandro, y para comenzar el programa, cuéntanos cómo viviste desde el mismo hospital el impacto de este virus, sobre todo en los primeros meses en la comuna de Mariquina. Bueno, la verdad es que los primeros meses fueron muy difíciles porque era un escenario absolutamente incierto, muy desconocido para no solamente el personal médico o asistencial, sino que también para todo el mundo, para toda la comunidad. Entonces había mucho temor, había mucha ansiedad de los pacientes, de los familiares, de nosotros como personal de salud, de nuestras familias. Entonces, la verdad es que fue muy complejo los primeros meses en adaptarse a esta realidad pandémica, en las condiciones del trabajo, en las condiciones de la vida cotidiana, las cuarentenas, los toques de queda, etc. Entonces, fue muy duro, pero afortunadamente desde el principio de la pandemia, como hospital, empezamos un trabajo coordinado con APS, con CEFAM, con el DESAM. Entonces eso permitió trabajar en forma ordenada y coordinada, lo que facilitó muchísimo la atención COVID en la comuna. Nosotros ayer, de hecho, tuvimos una reunión con el equipo de APS, de CEFAM y DESAM, y la verdad es que hicimos esta evaluación y nos dimos cuenta que todas las decisiones que fuimos tomando en el camino afortunadamente fueron muy acertadas, y eso habla de un trabajo en equipo que fue absolutamente exitoso. Si bien los primeros meses lo más difícil, como te digo, fue adaptarse a este nuevo sistema de vida, de trabajo, a las condiciones que en el fondo esta pandemia nos iba proporcionando, o de a poco como nos iban presionando, digamos, esta alza de casos, ¿cierto? Los primeros pacientes que tuvimos, los primeros pacientes complicados que empezamos a ver, y de alguna manera uno se empieza como a adaptar, y cuando te estás adaptando a esa situación, ¡boom!, viene esta segunda ola que no sé si te acordáis, que fue empezó como a mediados del año pasado. Claro. Y su punto más álgido fue en verano de este año. Así es. Que ahí cuando teníamos realmente saturado la urgencia nuestra, la urgencia del CEFAM, casi el 90-95% de los pacientes hospitalizados que teníamos en el hospital eran pacientes con neumonias por COVID. Algunos de ellos fallecieron, muchos de ellos tuvieron que ser trasladados porque se complicaban rápidamente al Hospital Regional de Valdivia. Entonces la verdad es que nos enfrentamos a una situación muy, muy dura como equipo, muy compleja, pero afortunadamente, como en todo el país, a medida que fueron pasando los meses, también empezamos a ver un poco esta luz al final del túnel,
lo que nos lleva, digamos, a la situación que tenemos hoy en día, en que afortunadamente hemos visto una disminución significativa de los casos de la variante comunitaria, y esto ha hecho que en el fondo a nivel ministerial se estén tomando las medidas que ya conocemos, ¿cierto? Esta flexibilidad de muchas situaciones que antes existían, la derogación del toque de queda a partir de hoy día. Entonces, de alguna forma se está, creo yo, entrando a este nuevo ciclo, a esta nueva normalidad, que esperemos que no sea muy prolongada y que podamos en algún momento volver a la normalidad que antes conocíamos. Claro. Pero este año, estos meses que han sido pandemia, la verdad es que desde el punto de vista hospitalario, sin duda significó un gran esfuerzo, un gran sacrificio de todos los funcionarios, no solamente del equipo de urgencia, sino que el equipo hospitalizado, el equipo administrativo, guardias de seguridad, auxiliares de aseo, todo el equipo humano que trabaja en el hospital, en APS, que estuvo combatiendo la pandemia durante todos estos meses. La verdad es que ha sido un tremendo sacrificio y un tremendo trabajo con mucha vocación y espíritu de superación. Así que el balance es positivo, muy positivo. Creo que la pandemia nos significó una gran oportunidad para crecer mucho en salud. La población se educó mucho, fue un gran espacio, digamos, para crecer, y que nos significó y nos entregó mucho aprendizaje como red de salud comunitaria, y fuimos pioneros en muchas, como te decía, de las acciones que tomamos en esta coordinación que tuvimos desde el día 1 hasta el día de hoy con CEFAM. Así que eso también nos tiene que llenar de orgullo como comuna, porque la verdad es que yo siento que si bien siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero el balance es absolutamente positivo, y no sabemos si ojalá sea la última pandemia, pero no sabemos si vamos a enfrentar un escenario similar. Pero la única diferencia es que sin duda que como comunidad, como comuna mariquina, va a estar absolutamente preparado para un escenario similar al futuro. Claro, porque ya está obviamente todo este protocolo implementado y que, como tú dices, la evaluación ha sido positiva. Yo recuerdo que en conversaciones que hemos tenido desde el año pasado, y por supuesto ahí también a través de los medios informativos que se ha ido entregando, ¿cierto? Sobre todo esta difusión, claro, podríamos llamarle difusión de cómo en este caso implementaron el protocolo. Yo recuerdo, si no me falla la memoria, que ustedes ya cuando empezaron obviamente esta coordinación, todo lo que era referido a las emergencias de índole respiratoria traspasaban en este caso al hospital, y el resto de las emergencias al consultorio, en este caso siendo uno de los centros que dependen del Departamento de Salud Municipal más grandes de la comuna. Ahora, también recuerdo que obviamente ustedes, con respecto a los exámenes de la PCR, los usuarios asintomáticos se traspasaban los operativos con el DESAM en este caso, y también obviamente los operativos que algunas veces venían desde Seremi de Salud, y todos los que tuvieran síntomas asociados al hospital, lo que se ha mantenido, tengo entendido, hasta el día de hoy. En ese sentido, ¿cómo fue la implementación de estas dos políticas? En lo puntual, ¿hubo buena recepción por parte de la comunidad? Sí, sin duda que sí hubo una muy buena recepción por parte de la comunidad. Al principio, obviamente, es que genera, digamos, confusión. Costó un par de meses que las personas lograran entender este flujograma, pero posteriormente obviamente la gente lo entendió bien, y el equipo de salud empezó a trabajar de esta forma coordinada, lo que permitió, a mi forma de ver, dos situaciones que son súper importantes. La primera es ordenar, digamos, el flujo de atención, y que todo lo respiratorio en una parte, lo que no era respiratorio en otra parte. Si bien eso se modificó este año
y el CEFAM también empezó a atender a estos pacientes que en forma espontánea consultaban por patología respiratoria en su centro, lo cual también obviamente eso fue en respuesta a esta alza que tuvimos, esta segunda ola. Y por otra parte también significó no exponer innecesariamente a las dos poblaciones. Y esto, la verdad es que no tenemos datos objetivos de esta situación, pero sin duda que debe haber tenido un impacto positivo a no transmitir o ayudar a transmitir más la propagación de este virus a población que estaba expuesta a población no expuesta. Es decir, el hecho de que no tuviéramos a las personas esperando en la misma sala de espera, aquellos que estaban consultando por síntomas respiratorios, que pudiesen ser un paciente sospechoso COVID, por aquella persona que estaba consultando por otras patologías, no exponerla y no juntarlas, la verdad es que sin duda tuvo un impacto positivo para la salud de la población. Así que a medida que se fueron dando estas coordinaciones, la verdad es que empezamos a ver claros efectos positivos desde el principio. Bueno, una de las preguntas, yo creo que la pregunta más importante del programa te la voy a hacer ahora, que es en relación obviamente a la temática que nosotros estamos difundiendo a través de estos capítulos de hábitos saludables en pandemia. Y por supuesto ahí, en base a la experiencia que tuviste durante el desarrollo de la pandemia, sobre todo en los momentos más difíciles, hablando específicamente de aquellos pacientes que estuvieron más complicados, ya los que estuvieron más complicados con este virus, los que tuvieron que atender ustedes también. Hay una correlación, te lo formulo a modo de pregunta, ¿existe alguna correlación entre los pacientes que estuvieron más complicados y su condición de salud? Es decir, si había una correlación entre las personas que tenían más, podríamos decir, obesidad, algún otro problema, igual que estuviera vinculado a una vida no saludable, que todos hemos caído en alguna vez en eso, sí, obviamente nadie puede ser ajeno a aquello, quizás la falta de actividad física en muchas personas, la mala alimentación, todos esos factores que lamentablemente a veces nos llevan a tener una condición que no es la ideal en términos de salud. Esas personas, por eso te pregunto, ¿hay una relación ahí entre esas personas y los que estuvieron más complicados por el COVID-19? Absolutamente, Jaime, absolutamente hay una relación directa entre, por una parte, las patologías crónicas que tenían los pacientes que, como tú dices, que se complicaron. Cuando hablamos de que se complicaron, también hay que dividirlo en dos escenarios. Pacientes que se complicaron gravemente y que requirieron ser trasladados al Hospital Regional de Valdivia, y algunos pacientes que incluso se complicaron gravemente, que no alcanzaron a ser trasladados y fallecieron en nuestro hospital. Entonces, en esa situación, en los dos grupos que te menciono, hay una correlación directa entre las patologías crónicas como obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, que es lo que conocemos como el colesterol alto, y el tabaquismo. Yo te diría que el 100% de los pacientes prácticamente que se complicaron, que fueron derivados o que fallecieron en nuestro hospital o incluso en el hospital regional, el 100% tenía al menos una de estas patologías en forma descompensada. Yo te diría que dentro de ellas, las que tenían un impacto más negativo era justamente la obesidad y el sedentarismo. Por lejos, los pacientes fumadores, que obviamente tienen pulmones crónicos, pulmones dañados, resistían mucho menos la terapia y era muy difícil lograr que ellos se fueran compensando de una forma o a la velocidad que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Eso por una parte. Y por otra parte, una vez que se inicia el proceso de vacunación en nuestro país, nos dimos cuenta también que el otro grupo que se vio muy perjudicado, fuera de este grupo que te hablo de las personas que tenían enfermedades crónicas no compensadas, el otro grupo era los no vacunados. Vimos como los no vacunados seguían presentando complicaciones gravísimas comparado a los pacientes que empezaron a ingresar, que estaban vacunados y que no tenían estas complicaciones. Al final, la segunda etapa
del peor momento, donde empezamos a ver, donde seguíamos viendo pacientes complicados, ese segundo grupo era principalmente pacientes no vacunados, con o sin, obviamente, enfermedades crónicas descompensadas. Aquellos que no estaban vacunados, más las enfermedades crónicas descompensadas, era una bomba de tiempo. Ya, claro. Entonces, en esas dos situaciones son las que son los grupos de pacientes que vimos, pero absolutamente existe una correlación, y no solamente, o sea, en fondo, hoy en día hablamos y el protagonista es el COVID, pero hay que recordar que las patologías que yo mencioné delante son un factor de riesgo para muchas patologías que existen hoy en día. La principal causa de muerte en Chile siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, infarto al corazón, infarto al cerebro. Y para ambas enfermedades, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, la dislipidemia, la hipertensión, el tabaquismo son un factor de riesgo. Es decir, no solamente por COVID, sino que para cualquier enfermedad, y las principales enfermedades que hoy en día son las principales causas de muerte que existen en Chile, las enfermedades crónicas son los principales factores de riesgo y son los gatillantes muchas veces de estas enfermedades. Sí, importante lo que tú me estás comentando, porque obviamente lo que tú me relatas es por lo que viste a nivel local, es lo que viste cuando ingresaban estos pacientes que estuvieron complicados con el COVID-19 y que ingresaron acá al Centro Asistencial de Mariquina, al Hospital Santa Elisa. Entonces, bueno, yo te formulaba esta pregunta y la consideraba la más importante de la entrevista, porque el programa que se hace en la radio, que es este espacio llamado Hábitos Saludables en Pandemia, nació con esa premisa, o sea, de tener en consideración que estos factores, como tú dices, que son igual de riesgo, que son condiciones crónicas, ¿cierto?, no tratadas, influyen o influyeron o siguen influyendo igual, porque hay gente en otras comunas, digamos, que igual están complicadas hoy, igual con el COVID. Y en ese sentido, para poder que la gente entienda, y las personas que están escuchando atentas el programa hasta ahora, comprendan lo relevante que es mantener, cierto, una vida sana, de mantener, por supuesto, a raya todas estas condiciones, poder controlarlas, por supuesto, y cambiar distintos hábitos. Tú me hablabas también del sedentarismo, muy importante, porque está muy asociado a la falta de actividad física. La obesidad también muchas veces asociada a la mala alimentación. El tabaquismo, obviamente, sabemos que es por causa del consumo de cigarrillos, ¿cierto?, tabaco, etcétera, y que en ese sentido todos son gatillantes. O sea, tú me decías también que hay otro tipo de enfermedades que por supuesto son detonantes junto a todos estos factores. O sea, estamos hablando que tenemos otras pandemias acá que, si bien la gente no la ha tomado el peso como pandemia como tal, pero podríamos decirlo así, ¿o no? Lógico, o sea, se habla, por ejemplo, Jaime, que la peor pandemia que existe actualmente, o sea, digo que el COVID es lo que lo lleva hoy día, ¿me entendí? En el fondo, claro, está todo el mundo hablando del COVID. Uh-huh. Pero ¿por qué no hablamos de obesidad? La obesidad, claro, es una pandemia que hoy en día queja a todo el mundo. Incluso es una enfermedad que parte desde muy temprano, ¿ya? En los colegios existen datos donde se habla de un porcentaje que está cada vez más en aumento de la población escolar que es obesa. Ni siquiera sobrepeso, obesa. Claro. Entonces imagínate ese niño que ya tiene 6, 7 años y ya es obeso a esa edad. ¿Qué se espera de ese niño si no cambia? No hay un cambio en su vida cuando tenga 20, 30, 40 años. Para nosotros fue muy impactante, Jaime, ver gente jóvenes, te estoy hablando de entre 20 y 30 años, ya, que estaban gravísimos por el COVID, gravísimos. Y que la única patología que tenían era obesidad. La única. Y que a raíz de la obesidad, en algunos casos tenían otras patologías como hipertensión, diabetes, claro, pero a veces solamente eran obesos. Uh-huh. Gravísimos. Entonces, ahí tú te das cuenta y le tomáis el peso. Yo creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por situaciones en las cuales dejamos el deporte un poquito de lado. Claro. ¿Ya? Eso es inevitable, le podemos echar la culpa a muchos factores. Pero cuando uno ve eso, te tomas conciencia a la situación en
en que puede llegar a provocar comorbilidades como lo decía el sedentarismo. Claro. Entonces, en el fondo, no hay que olvidar que aparte del COVID tenemos muchas otras enfermedades que a veces, mejorando solo tu condición física, tus hábitos de vida, puedes incluso llegar a controlar de manera adecuada la enfermedad sin la necesidad, por ejemplo, de medicamentos. Uh-huh. Entonces, en el fondo, está en nuestras manos ocuparnos de nuestra salud y no dejarle toda la responsabilidad a las pastillas, a los controles, a las dietas, sino que está en nosotros hacernos cargo de nuestra salud, cuidarla y obviamente mantenerla sana. Bueno, me imagino que esto ya podría ser un llamado de atención a muchas personas que no le han tomado el peso necesario. Ojalá fuera así. De las personas que no se han hecho los chequeos permanentes, ¿cierto? De poder hacerlo en caso de que tengan alguna situación que pueda ser reversible, por supuesto, que se pueda tomar a tiempo, tomar todas las medidas necesarias, las indicaciones por profesionales. Por ejemplo, personas que no hagan dieta sin saber realmente si va a ser efectiva, sin saber cómo está su condición de salud, y otras cosas más. O sea, yo estoy ejemplificando de manera sencilla, a modo que la gente que nos está escuchando lo entienda. Ahora, en ese sentido, y apuntando, cierto, a la prevención, ya ojalá, esperamos que no tengamos una nueva ola de contagios. Ya, obviamente nadie quiere otra vez una nueva ola de contagios, menos en nuestra comuna. Pero siempre es mejor prevenir ante cualquier escenario, puesto que no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses. Pero, sin embargo, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú darías a esas personas para que, en este caso, podamos hacer un cambio de switch y, por supuesto, preocuparnos por nuestra calidad de vida? Lo primero, el primer mensaje es a las personas que nos están escuchando, es que todos se pregunten, ¿tengo alguna enfermedad? Sí y no. Si tengo alguna enfermedad, ¿cuándo fue la última vez que me controlé? ¿Ya? Si esa respuesta obviamente evoca un recuerdo, digo, bueno, no me he controlado hace mucho tiempo, pida una hora de control. Eso es lo primero. Si no tengo ninguna enfermedad, ¿cuándo fue la última vez que me hice un chequeo médico? Pida una hora de control. Y si esas dos respuestas están ok, perfecto. Mantengámonos sanos entonces, mantengámonos controlados, asistiendo a nuestros controles y por otra parte, teniendo hábitos de vida saludable. ¿Cuáles son los hábitos? Dormir bien. Uh-huh. A veces es difícil dormir bien por la cantidad de pega, ¿cierto? Por las preocupaciones, pero hay hábitos de sueño saludable que son muy, muy sencillos, como por ejemplo cuando uno se va a acostar, no irse a acostar con el celular, no tener estimulación, por ejemplo, con la tele, no comer muy tarde. Ya haciendo esas cosas, vamos a poder dormir mejor. Claro. Comer bien, comer saludable, ¿me entendí? Hacer ejercicio. No se trata de hacer ejercicio, ir al gimnasio todos los días. Si tú tienes la posibilidad, hazlo. Pero caminar también significa hacer ejercicio, moverte. Y hay otra cuestión, Jaime, que se habla poco, pero que es muy importante, cuidar la salud mental. Importante la salud mental. La salud mental hoy en día, Jaime, está muy deteriorada. Si antes estaba deteriorada, si antes estaba complicada por la vida en sí, por la rutina, por la pega, por las deudas, por las preocupaciones, por muchas cosas, agrégale pandemia, agrégale encierro, claro, agrégale todas las preocupaciones que se nos vinieron con la pandemia. O sea, la salud mental explotó. Y ahí hay una cuestión que se habla poco y de lo cual es muy importante. Una parte fundamental de mantener nuestra vida y nuestra salud integral es preocuparnos de nuestra salud mental. ¿Y cómo? Aparte de lo que ya mencioné, comer bien, dormir bien, hacer deporte, mantenerse sano mentalmente significa mantenerse emocionalmente
consciente de lo que me está pasando. Y si me doy cuenta que algo me está pasando y me preocupa, si me siento triste, si necesito ayuda, acudir, pedir ayuda. Pedir ayuda con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿me entiendes? Conversar con la familia, con tu amigo. Yo creo que eso nos mantiene emocionalmente tranquilos y nos mantiene conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y si en algún momento nos sentimos sobrepasados, pedir ayuda, iniciar tratamiento, ¿ya? Porque en el fondo, como te digo, la salud mental la hemos dejado muy de lado, y hemos visto, digamos, sobre todo este último tiempo, ya cuando la pandemia empezó a agotarnos a todos en lo emocional, vimos mucha descompensación y estamos viendo mucha descompensación de patologías psiquiátricas, depresión, pacientes a veces tan niños, Jaime. Uno piensa cuando habla de la depresión en los pacientes adultos, pero hoy en día estamos viendo cada vez más niños que están con trastornos de ansiedad, con depresión, producto, entre otras cosas, de la pandemia. Entonces yo creo que a los hábitos que normalmente nos enseñan y a los hábitos que normalmente se sugieren para mantener una vida sana, no nos olvidemos de la salud mental. Oye, qué importante lo que mencionas y que no es algo no menor que hay que considerar, que tener en cuenta. Esperemos que también esta pandemia por último nos dé esas lecciones de ya las políticas públicas en materia de salud estén también enfocadas al cuidado de las personas que han sufrido, ¿cierto?, en esta pandemia, sobre todo, que han visto afectada su salud mental, y por supuesto también reforzar esa prevención. Y obviamente también a la gente que nos está escuchando que esté muy atenta a esta información que nos está entregando Alejandro Rojas, el jefe del servicio de urgencia del Hospital Santa Elisa, que ha querido también compartir la experiencia, todo lo sucedido en la pandemia a nivel local, por supuesto, y que se condice con lo que tú manifiestas con lo que hemos visto en la televisión, el impacto de todo esto. Y en ese sentido agradecerte este espacio para poder conversar junto a nosotros. Muy importante estos temas. Yo sé que la gente está muy pendiente siempre de este espacio por todo lo que ha significado esta pandemia, que no es solamente el COVID, sino que todo lo que ha significado alrededor de este virus, ¿cierto? Las consecuencias, tener una mirada un poco más integradora, incluso una mirada un poquito más, una mirada desde afuera, de entender que hay ciertos cambios que hay que hacer y que parten por uno, o sea, de manera personal, para poder estar mejor preparados, porque uno nunca sabe qué va a pasar definitivamente uno no sabe qué va a pasar en los próximos años. Esperemos que no tengamos una pandemia de esta envergadura, pero hay ciertos ejemplos que marcan. Yo voy a lo concreto, y antes de cerrar, Alejandro, es que mientras tú hablabas también de la alimentación saludable, el tener mucha conciencia sobre todo, yo recuerdo un ejemplo, disculpa que te saques del contexto, pero Cristiano Ronaldo un día estaba dando una conferencia de prensa y tenía unas botellas de Coca-Cola. Y el tipo, enojado, saca las botellas, saca una botella de agua y dice agua. O sea, no recuerdo qué dijo, pero el mensaje fue súper claro. O sea, yo creo que necesitamos más personas así, que a través de los medios de comunicación, personas obviamente que marcan tendencia, que en el fondo hagan entender a la gente que de veras hay que tomar en serio esto. Bueno, yo también vi esa situación y claro, bueno, que solo Cristiano Ronaldo se puede oponer a una multinacional como Coca-Cola. Él tiene ese poder. Pero en el fondo el mensaje fue súper claro, Jaime, o sea, está más que claro. En el fondo es elegir, es una opción, la vida sana es una opción y debería ser un derecho también. Exacto. Entiendo que en lo que en la política, en el fondo de lo que se está discutiendo en la convención, entiendo que también la salud y el deporte deberían ser derechos fundamentales. Entonces, por ahí también parte, pero uno, como te decía anteriormente, uno es el que tiene en tus manos hacerte cargo de tu salud. Uno es el que escoge qué comer. A veces que por necesidad no se puede escoger, es verdad. Pero si no podemos escoger o no tenemos la posibilidad de llevar
una alimentación saludable como quisiéramos, sí podemos, por ejemplo, hacer más ejercicio. Así es. ¿Me entendí? Uh-huh. Nadie te va a obligar a tomarte una bebida. Toma agua. Hay muchas cosas que uno puede hacer para llevar una vida saludable, que se puede adaptar absolutamente al estilo de vida, a tu presupuesto, a un montón de variables que influyen día a día en nuestra vida, pero sin duda si uno tiene conciencia de que hay que cuidarse, están las herramientas y las posibilidades para hacerlo. Toda la razón, Alejandro. Bueno, estamos en el tiempo. Esta conversación se estaba colocando muy interesante. Podíamos haber seguido, pero por supuesto, lo principal, agradecerte este tiempo que has dispuesto para poder entregar tu visión con respecto a lo que ha sido esta pandemia. Y en ese sentido, bueno, a toda la gente que nos está escuchando en entrevista, junto a Alejandro Rojas, jefe del servicio de urgencia del Hospital Santa Elisa. Alejandro, antes de despedirnos, te voy a dejar la invitación para que podamos en algún otro programa seguir conversando de este tema que es muy importante y por supuesto la relevancia de poder generar estos espacios a través de los medios de comunicación locales para que la gente también pueda por supuesto tomar conciencia y desde ya practicar estos buenos hábitos, hacer como decías, cambio de switch y que al menos estas lecciones que nos deja la pandemia nos deje cosas buenas como esta. Encantado, Jaime, agradecerte a ti por la oportunidad de conversar esto, de acercar esta información a la comuna, a la radio por el espacio y por la invitación. Así que encantadísimo, dispuesto a las futuras, digamos, encuentros que podamos tener y como hospital y como red de salud, seguir aportando en todo lo que podamos para mejorar la salud de nuestra comunidad. De todas maneras. Bueno, muchas gracias Alejandro y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, que te vaya bien. Bueno, la entrevista junto a Alejandro Rojas, jefe del servicio de urgencia del Hospital Santa Elisa, y de esta manera ya terminando este capítulo del programa Hábitos Saludables en Pandemia, que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. El próximo viernes estaremos nuevamente a través de Radio Ecos del Valle con otra entrevista. En Radio Ecos del Valle hemos presentado Hábitos Saludables en Pandemia, espacio que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Síguenos en Facebook como FM Ecos del Valle Mariquina y escúchanos también en www.fmecosdelvalle.cl.